Bueno, chicos, bienvenidos a la clase. Vamos a dar inicio esta mañana. Espero que todos estén bien y que... espero que todos estén bien este día. Así que comenzamos con el tema de temperatura y escalas termométricas. Vaya, chicos. Para comenzar, quisiera que alguien de segundo A, Carla Umaña, si está, que me pueda ayudar a leer el contenido socioemocional de este día, que lo dijo el escritor Robert Collier. Hola, buenos días. Buenos días, Carla. El éxito es la suma de repetidos esfuerzos que se repiten cada día. Gracias. ¿Por qué creen que dijo eso Collier? A ver, Valentín. Si me ayudas, por favor. Valentín, segundo B. Ausencia, le voy a poner a Valentín, pues. Vaya, yo espero que todos puedan recordar esto, ¿verdad? Que el éxito es la repetición de pequeños esfuerzos que usted va a hacer cada día. No hay tiempo para perderlo, y sobre todo en este año tan importante para ustedes. Entonces, en esta clase trabajaremos con el tema de temperatura y escalas termométricas, como ya les había contado. Y lo que vamos a definir es, primero, qué es temperatura. Vamos a hablar acerca del termómetro. Hablaremos acerca de las escalas termométricas y vamos a aprender cómo realizar conversiones de una escala a otra. Lo que pretendemos lograr en esta clase es esto: que cada una de ustedes comprenda el concepto de temperatura a través del estudio microscópico de la materia para poder aplicar ese conocimiento a los fenómenos físicos generados por el cambio de temperatura. Lucy de segundo C me va a traducir esto al español. ¿Qué querrá decir ese indicador de logro? Hola, buenos días. Buenos días, Lucy. Se lo leo. No, quiero que me digas qué entendés que vas a lograr en esta clase. Ah, vaya, solo lo voy a leer y le digo. Bye. Vaya, de que en esta clase vamos a aprender el concepto de temperatura y cómo aplicar, no sé, una fórmula para poder identificarla, algo así. Gracias, Lucy. Muy bien. No solo vamos a aplicar una fórmula, sino que el conocimiento que ustedes adquieran es el que tienen que aplicar para resolver los distintos ejercicios de esta área de la física, ¿verdad? Que es lo más importante. Para comenzar, quiero que ustedes me digan qué saben acerca de la temperatura, qué creen que es. Y para eso nos vamos a meter a Mentimeter. Ahí
está el código. Vamos a ver. No aparece el código. Vaya, les voy a decir el código en el que se tienen que meter y ahí los veo. Vamos a ver. Vaya. Se van a www.menti.com y meten este código que está acá. 5210626. Y quiero que contesten a esa pregunta. Vamos a ver cuáles son las ideas que ustedes tienen acerca de la temperatura. Aquí no importa si lo que usted cree está bien o no está bien. Solo quiero tener una idea de cuáles son sus conocimientos preconcebidos, ¿verdad? Sus conocimientos previos. Si no está bien, lo vamos a corregir. Y si está bien, nos vamos a basar en eso para construir el nuevo conocimiento. Así que necesito que digan qué creen ustedes. Por eso dice aquí, ¿qué crees tú que es la temperatura? No qué es la temperatura. Así que aquí no hay respuestas buenas ni malas. Perfecto, ya empezaron a aparecer las primeras respuestas. Dicen que es el nivel de calor o frío que se encuentra en el medio o de uno mismo. Es el calor o frío interno que tiene una persona o objeto. ¿Alguien cree que el calor es segundo de Rodríguez L. Bryan? Grados en el que se encuentre un ambiente. Indica el movimiento de la materia y las moléculas. Es una magnitud física que nos indica variabilidad de calor, frío en el cuerpo de un objeto. Magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente, medida por un termómetro. Este niño va a ser físico o niña va a ser física. Vamos a ver el nivel de calor que tienen los objetos o seres vivos. Muy bien. Ya llevamos 37, 40 respuestas. Pero no lo puedo hacer para abajo. Vamos a ver. Ahí está. Dice que es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto, del medio ambiente en general. El estado es algo que se puede medir según el calor o el frío. Muy bien. Veo que tienen varias ideas que están bastante bien, ¿verdad? Y que nos va a ayudar para construir el nuevo conocimiento. Son los grados, perfecto, se miden grados. Es un estado, ya sea frío o caliente, en un lugar determinado. Perfecto, chicos. Gracias por participar. Muy bien. Veamos entonces. Ahora, algunos tienen una idea muy cercana de lo que es la temperatura. Así que vamos en este momento a construir ya el conocimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué es la temperatura en sí. Para eso, les quiero compartir un interactivo. Vamos a ver.
Aquí está. Si usted se fija, tenemos una temperatura muy baja. Se supone que aquí estamos en frío. Estas pelotitas representan las moléculas que componen un cuerpo. ¿Qué debería suceder? Permítanme que no, al parecer no se ve. Es lo bueno de tener un estudiante en la casa. Gracias, Rebe. Vaya, entonces tengo aquí unas pelotitas que representan las moléculas que componen un cuerpo, ¿verdad? Y estas moléculas, si se fija, se están moviendo. Y tenemos una temperatura baja. ¿Qué sucedería si yo quiero, si se aumenta la temperatura? ¿Qué creen que pasaría con las moléculas? Se van a mover más rápido. Moverán más rápido. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Miren lo que está sucediendo con el movimiento. Aquí abajo pueden comparar cómo estaba y cómo se están moviendo en este momento. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, tal como ustedes pronosticaron, las moléculas se mueven más rápido. Entonces, con este conocimiento ya podemos decir que es la temperatura así de una manera más formal, ¿verdad? La idea que ustedes tenían no andaba muy lejos de lo que realmente es. A ver, un valiente que me diga qué es la temperatura, aunque ya le di copia ahí. Yo sí. Dime. Bueno, es la energía interna que poseen los cuerpos o las moléculas de un cuerpo. Perfecto. Así es, ¿verdad? Y vamos a llamar energía interna. Si ustedes recuerdan, la energía, como la estudiamos el año pasado, estaba compuesta por energía cinética, que es la energía del movimiento, la energía potencial, que es la energía de la posición, y la suma de estas dos me hacían la energía mecánica. En esta área de la física, que es termodinámica, la energía interna del cuerpo viene a ser la energía mecánica, es decir, la suma de la energía cinética más la energía potencial de una molécula en este caso. Como ustedes vieron, las moléculas ocupan una posición, ¿verdad? Que puede ir cambiando. Entonces ahí pueden ir ganando o perdiendo energía potencial. Y gracias a que tienen movimiento, tienen también energía cinética. Entonces, un cuerpo siempre va a tener temperatura porque las moléculas siempre se están moviendo. Aunque el objeto esté congelado, siempre hay movimiento. Pueden haber distintos tipos de movimiento. Puede haber un movimiento de traslación, que es cuando una molécula se cambia con otra molécula, como pudimos ver en el interactivo. Pueden haber movimientos de rotación, cuando las moléculas están girando en torno a algo, ¿verdad? O puede haber los mismos electrones que componen esas moléculas se están moviendo, así que ahí hay un movimiento interno. Las moléculas también pueden estar vibrando. Esto es lo mínimo que las moléculas pueden estar haciendo. Cuando un cuerpo está demasiado helado, cerca de la temperatura límite a la que se puede llegar según las leyes de la termodinámica, que se llama el cero absoluto, del cual hablaremos más adelante, lo que hacen las moléculas es vibrar, pero siempre hay, aunque sea un pequeño movimiento. Las mismas leyes de la termodinámica prohíben que un cuerpo, sus moléculas no tengan movimiento. Y otro tipo de movimiento que sucede al interior de las moléculas es el spin del electrón, que ustedes ya vieron en química, ¿verdad? Así que movimiento siempre hay. ¿Estamos claros con esta parte, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, entonces, gracias. Entonces, como siempre hay movimiento, un cuerpo siempre tiene temperatura. Aunque sea una temperatura negativa, pero siempre tendrá un valor de temperatura. Y como ya dijimos, es una medida del valor promedio de la energía interna
de las moléculas que componen un cuerpo. En español es una medida de qué tanto se están moviendo las moléculas. Entre más movimiento tengan las moléculas, mayor temperatura tendrá. Entre menos movimiento, menor temperatura tendrá. A ver, ¿alguno de ustedes jugó con esos tazos de metal cuando era chiquito? Necesito de su experiencia. Sí, Sí. sí, ¿Quién dijo sí? todos. Todos. Ah, pues quiero que todos me contesten qué pasaba cuando usted golpeaba el tazo contra el suelo o contra la pared. ¿Qué pasaba con la temperatura del tazo? Se ponía caliente. Se Exacto. ponía bien caliente, ¿verdad? Ahora quiero que me cuenten, ya sabiendo esto de física, ¿por qué creen que pasaba eso? Por el material Porque aumentaba el que están movimiento de hechos, las partículas. creo yo. Correcto, cuando tú cuando tú lo golpeabas, le transmitías energía que hacía que estas moléculas se movieran más rápido, ¿verdad? Y al moverse más rápido, su temperatura aumentaba. Como alguien dijo ahí, el material influye, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay material que es transmisor del calor y hay material que es aislante del calor. En este caso, el metal facilitaba que esta energía se transformara en calor y usted pudiera percibirlo, perdón. Si hubiera sido un tazo de madera, por ejemplo, y usted lo golpea, sucede exactamente lo mismo. Las moléculas se van a mover. Pero ¿por qué no lo hubiera percibido usted? Porque la madera es un aislante y no tendría esa sensación térmica en su mano, ¿verdad? Eso es lo que realmente sucede. Muy bien, chicos. Pregunta PAES 1 aprobada. A ver, el instrumento de medición para medir la temperatura, como ustedes ya saben, es el termómetro. El termómetro funciona bajo dos principios físicos que vamos a aprender más adelante. Estos son el equilibrio térmico y la dilatación térmica. Aquí está un termómetro. Les voy a describir un poco, bueno, ahí pueden ver ustedes las partes del termómetro, porque cuando hablemos del equilibrio térmico y la dilatación térmica, ya voy a hablar de estas partes como que ustedes ya las conocen. Esta parte donde está acá, que es la que le ponen a usted debajo de la lengua o en la axila, dependiendo del tipo de termómetro que sea, se llama bulbo. Y es donde se guarda el líquido que utilizamos para medir la temperatura. Puede ser alcohol, esos que se ven rojitos, es alcohol teñido, ¿verdad? O puede ser mercurio, que son como los más comunes que tenemos. Aquí dice que este es mercurio, ¿verdad? Pero no necesariamente puede ser solo mercurio. Estas rayitas que están aquí representan la escala y esta línea que está aquí por donde sube el líquido es un espacio vacío que tenemos, ¿verdad? Que permite que el líquido pueda ascender gracias a la dilatación térmica, como veremos más adelante, y marcar la temperatura correspondiente. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Mande. Yo tengo una. Que si hay una diferencia en el funcionamiento de los termómetros que tienen alcohol y mercurio. No, funcionan igual, con los mismos principios, muy similares. Lo único que cambia es el coeficiente de dilatación que tienen los dos materiales. O sea, uno se dilata más rápido que el otro, crece más rápido que el otro. Pero de ahí es igual. Gracias. Más preguntas, chicos. Señor, Mande. ¿cómo es que el mercurio asciende por el tubito, por el espacio vacío? Por la dilatación térmica, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Creo que ya han visto ustedes en tercer ciclo eso, ¿verdad? Que todos los cuerpos al cambiar de temperatura, si la temperatura aumenta, las magnitudes físicas del objeto también aumenta. Lo mismo sucede con los líquidos. Si la temperatura de un líquido aumenta, el volumen aumenta. Entonces, cuando a ti te ponen el termómetro, el bulbo del termómetro debajo de la lengua, por ejemplo, la temperatura del líquido que está ahí, en este caso del mercurio,
aumenta y se dilata. Y ya no cabe en el espacio del bulbo, sino que tiene que expandirse por algún lugar. Y el único lugar donde se expande es por esta venita de vacío que está ahí y por eso es que sube el líquido. No sé si me di a entender más o menos de cómo funciona. Sí, señor. Perfecto. ¿Y lo del equilibrio térmico, cómo funciona? ¿Sabes qué es el equilibrio térmico? Pues me suena que los cuerpos siempre están en equilibrio. O sea, como cuando las cosas se enfrían o Ajá, cuando de caliente pasan a estar a temperatura ambiente. A eso me suena. correcto. Eso es. Entonces, cuando pones el bulbo del termómetro debajo de tu lengua, esto tiene una temperatura, tu lengua, tu cuerpo tiene otra temperatura. Y lo que hace es el objeto más caliente, que en este caso sería tu lengua, le pasa energía al mercurio hasta que ambos logran el equilibrio térmico. Y por eso es que ya no sigue subiendo después, sino que se detiene cuando ambos logran el equilibrio térmico. Así es como funciona. Pero lo veremos en más detalle cuando veamos esto del equilibrio térmico. Más preguntas, chicos. Muy bien. Entonces pasemos a las escalas termométricas. Esto de las escalas termométricas es porque no sé qué pasó ahí. Vamos a ver. Estos termómetros pueden estar graduados en diferentes escalas, así como tenemos nosotros reglas en centímetros, que del otro lado están graduadas en milímetros o en pulgadas. Igual podemos tener termómetros graduados en tres escalas, bueno, en más escalas, pero nosotros vamos a estudiar tres escalas, que son la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. En la escala Celsius, bueno, para las tres escalas se toman como base estos dos puntos muy importantes. El punto de fusión del agua, que es cuando el agua se convierte en hielo y viceversa. El punto de ebullición del agua, que es cuando el agua se convierte en vapor y viceversa, el vapor en agua. Entonces, estos dos puntos son los que se toman como referencia para crear los termómetros en estas escalas. Tenemos entonces en la escala Celsius, que es la que nosotros más utilizamos y más conocemos, que el punto donde el agua se convierte en hielo es a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y que el punto donde el agua se empieza a convertir en vapor es a 100 grados Celsius. Cada división que tiene el termómetro, cada rayita se llama grado. Pero lo mismo sucede con la escala Fahrenheit, no así con la Kelvin. En la Kelvin no es correcto decir tengo una temperatura de 300 grados Kelvin, ese es un error. Solo tiene que decir tengo una temperatura de 300 Kelvin, porque es una temperatura absoluta, ¿verdad? Esta escala Kelvin es la que se usa a nivel científico y la que se usa en el sistema internacional. Entonces, el termómetro graduado en Celsius, si usted se fija, tiene 100 divisiones desde el punto de fusión del agua hasta el punto de ebullición del agua. Mire lo que sucede con el termómetro en Kelvin. Tiene exactamente las mismas divisiones. Es decir, que si yo digo que una temperatura varió 40 grados Celsius, varió la misma cantidad de divisiones en Kelvin. ¿Me explico esa parte? Como dijo el señor, perdón. Y una diferencia de temperatura en Celsius y en Kelvin es igual, porque tiene las mismas divisiones. Vean esto como que es un pastel. Usted va a una fiesta y tienen un pastel y hay 100 invitados. Entonces aquí hacen 100 particiones y le dan un pedazo a usted. Pero aquí también, ¿verdad? En el Kelvin va a otra fiesta, también hay 100 invitados y también parten el pastel en 100.
¿A dónde va a ser el pedazo más grande? En ninguno de los dos va a ser igual. Entonces, los cambios de temperatura que se den en Celsius y en Kelvin van a equivaler entre sí. No sucede lo mismo con la Fahrenheit, porque la Fahrenheit, entre el punto de fusión del agua y el de ebullición, hay 180 divisiones. Si se fija, aquí el pedazo del pastel sería más chiquito, ¿verdad? Casi la mitad del otro, porque casi tiene 200 divisiones. Entonces, esta escala Fahrenheit es bastante utilizada en los países anglosajones. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha descartado y se sigue utilizando? Y no todos usamos la Kelvin, que es lo que debería de suceder. Porque aquí en las 180 divisiones, al haber más divisiones y ser más chiquitos los grados, el cambio de temperatura es más sensible. Es decir, se puede expresar cualquier cambio por mínimo que sea. ¿Qué pasó, Guillermo? Una pregunta con respecto a lo de las escalas Celsius y Kelvin. Si Ajá. digamos bueno, si digamos son, en Celsius me salen como 10 grados, entonces en Kelvin serían como 283. Sí, exacto. Así es. ¿Más preguntas? Vaya. No, señor. Entonces, dime, No. ¿te arrepentiste? No, es que le estaba diciendo no hay pregunta. Ah, vaya, Eso. gracias, gracias. Entonces, veamos las fórmulas. Me voy a adelantar un poquito solo para que recuerden cuando estaban en tercer ciclo. Las fórmulas que les enseñaron a ustedes son estas que están acá. Para convertir de Kelvin a Celsius, usted va a usar esta fórmula. Para convertir de Celsius a Kelvin va a usar esta y así sucesivamente. Yo personalmente siempre tenía problemas con estas dos fórmulas de acá. No sabía, no me acordaba a la hora de los exámenes cuál era la que tenía 9/5, cuál era la que tenía 5/9, cuál es la que tenía paréntesis, cuál no, y eso afecta en la respuesta. Entonces, yo les voy a enseñar el método que yo uso para saber cómo operar esto, ¿verdad? Tal vez les resulta más fácil. Aparte que es una forma de poder salir del problema usted solo ahí y de aplicarlo a cualquier tipo de problema. Para poder hacer esas fórmulas, usted lo que va a hacer es poner aquí la escala en la que está trabajando. Es decir, si está trabajando en la Celsius, en la Fahrenheit, en la Kelvin. Luego le va a restar el punto de fusión del agua. Y lo va a dividir entre el número de divisiones que tiene la escala esa. Por ejemplo, aquí tengo la formulita, ¿verdad? ¿Cómo quedaría para los Celsius? Aquí sería TC, solo para indicar que estoy trabajando con la escala Celsius, menos el punto de fusión del agua, que en este caso equivale a 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces me quedaría TC menos 0 dividido entre el número de divisiones, que en este caso es 100, dividido entre 100. Y la fórmula me queda así, TC menos 0 sobre 100. Pregunta de dónde salieron esos números. No. Perfecto. El siguiente, escala Fahrenheit. ¿Cómo me quedaría? Señor, Hola. mire, en el anterior, en vez de poner TC, iría una medida, ¿verdad? Es correcto. Cuando a mí me digan cambie 80 Celsius a Fahrenheit, ahí voy a poner los 80 Celsius en TC. Así es. A ver, ¿cómo me quedaría la escala, la fórmula en Fahrenheit? TF menos 32 sobre 180. Chica bichas. Muy bien, eso tienen que comer el día del examen. Hasta con TF frecuencia. menos 32 entre 180. ¿Y cómo me quedaría la Kelvin? TK menos 273 entre 100. Perfecto.
Perfecto, excelente. Muy bien. Ahora que ya saben eso, ¿cómo es que han sacado estas fórmulas? Bueno, pues les voy a enseñar aquí cómo se sacan. Por ejemplo, si yo quiero sacar la que relaciona Fahrenheit y Celsius, entonces tengo TF menos ¿cuánto me dijeron? A ver. 32. Ajá. Menos 32 sobre 180. Esto va a ser igual. Algo feos mis números. TC menos, ¿cuánto sería aquí? 0. Cero. Correcto, 0 sobre 100. Vale. Entonces, si yo despejo de aquí, por ejemplo, TF, me quedaría así. TF es igual. Vamos a ver, este 180 pasaría aquí a dividir, a multiplicar, perdón. 180 dividido entre 100. ¿Verdad? Pasé esto aquí a multiplicar y de un solo lo puse dividido en, gracias, entre esto. Multiplicado por TC menos 0. Más 32. Entonces, si yo simplifico ese 180 entre 100, me queda 9 quintos. 9 quintos de TC más 32. ¿Qué es esta, verdad? ¿Qué es esta de acá? Señor, Hola. mire, en la última de Fahrenheit a Celsius, creo que en vez de una C le puso, en vez de una F le puso una C. Lo que pasa es que dice TC y TC. ¿A dónde? En la anterior. ¿Y? No, en la diapositiva anterior. Ah, de veras. Ajá. Ah, sí, es cierto. Ahí me equivoqué en la fórmula. Tenés razón. Entonces, con esto ustedes pueden resolver cualquier tipo de ejercicio que les pongan. Y no necesitan estar despejando todo esto, sino que lo único que van a hacer es sustituir, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, le voy a pedir a Franklin. Franklin, ¿estás allí? Hola, sí, Decime un ejercicio que querés que resuelva, que convierta tal temperatura a tal otra. yo voy. No sé. Perdón. Quiero ver 20 grados a Fahrenheit. 20 grados Celsius a Fahrenheit. 20 Celsius a Fahrenheit. Vaya. Sí, por favor. Gracias por ayudarme a poner el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es poner, como es Celsius, en vez de TC, bueno, voy a poner la fórmula. TC menos 0 sobre 100 es igual a TF menos 32 sobre 180. Como él me dijo que convierta 20 grados Celsius a Fahrenheit, entonces estos 20 van a ir acá en vez de TC. 20 menos 0 es 20 sobre 100
es igual a TF menos 32 sobre 180. Y lo que voy a despejar es TF. Aquí me queda 1/5 por 180 es igual a TF, perdón, menos 32. ¿Preguntas hasta acá? No. Muy bien. No. Entonces me quedaría 180 entre 5, eso me da 36. 36. Este menos va a pasar a sumar, más 32 es igual a TF. Entonces, la temperatura en Fahrenheit sería 68 grados. Y solo eso tiene que hacer comparando con las distintas escalas. Si me hubiera dicho, Franklin, convierta esto a Kelvin, entonces aquí hubiera puesto TK menos 273 entre 100. ¿Me explico, chicos? Señor, no Sí. sería Fahrenheit. Ahí. Sí, era para ver si te fijabas. Gracias por ayudarme con mis errores. Más preguntas, más observaciones. Yo tengo una pregunta con lo de la lámina anterior. Ah, no, es que ya lo borró, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. vaya chicos. Entonces, eso es lo que teníamos para este día. Espero Señor. que, mándeme. Una pregunta, o sea que con esta fórmula que usted nos dio, ya no es necesario estar ocupando todas las anteriores, ¿verdad? No, ya solo haces esto y esto lo sacas del dibujito de cada termómetro. Eso se te queda un poquito más, siento yo. Sí, sí, gracias. Y ya solo comparas las fórmulas que necesites para los ejercicios. Vaya, por nada. Entonces, la próxima clase vamos a hacer unos cuantos ejercicios al inicio y después continuamos con lo que es Está bien, la señor. resolución de los temas. Adiós, chicos. Pórtense bien. Gracias por estar en la clase. Adiós, Nos señor. vemos. Adiós, señor. Adiós, chicos. Adiós, señor. Buenos Adiós, señor. días y gracias por la Adiós, señor. clase. Por nada. Adiós, señor. Gracias. Adiós, Feliz día. por nada.